Curso de geometría. Triángulos. El triángulo. Hoy día vamos a ver este tema. Definamos qué es el concepto de triángulo. Dice que el triángulo es una figura geométrica formada por segmentos de recta que unen tres puntos colineales. Vamos a ver. Aquí observamos, atentos, que aquí observamos un triángulo formado por tres segmentos de recta. Aquí tenemos segmento AB, segmento BC y el segmento CA. Muy bien. Dice que estos segmentos de recta se unen en tres puntos no colineales. Acá tenemos los puntos A, B y C. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más podemos ver de los triángulos? Del triángulo. Vamos a ver la notación de un triángulo. ¿Cómo se denota? ¿Cuál es la notación? Dice triángulo ABC y se denota una figura del triángulo y los puntos ABC o los vértices ABC. Muy bien. Vamos a ver los elementos del triángulo. Ya hemos visto qué cosa es el triángulo, ahora vamos a ver sus elementos. Vamos a ver qué cosa es lo que forma parte de un triángulo. Primero, un triángulo tiene tres lados. El lado A, aquí en la figura, todo este lado A, el lado B y el lado C. ¿Sí? Los lados se escriben con minúsculas. Muy bien. Después, ¿qué tiene el triángulo? Tiene tres vértices. Vamos a ver el vértice A, donde se unen los puntos de la recta, el vértice B y el vértice C. ¿Correcto? Los vértices en los triángulos se escriben se denotan con una letra mayúscula. Muy bien. Otro elemento del triángulo. ¿Qué cosa más tiene un triángulo? Tiene tres ángulos interiores. ¿Sí? Sí. El triángulo ABC tiene tres ángulos dentro, que son alfa, beta, tita. ¿Correcto? El triángulo tiene tres ángulos interiores, alfa, beta y tita. Acá los vemos, los ángulos que están dentro del triángulo. ¿Qué más tiene un triángulo? Así como tiene ángulos interiores, si nosotros proyectamos la recta, también va a tener un ángulo exterior. Entonces tiene tres ángulos exteriores, ¿sí? Que son en este caso X, Y y Z, ¿correcto? Entonces tiene tres ángulos exteriores, tres ángulos interiores, tres vértices y tres lados. Muy bien. Eso es un triángulo. Es una figura geométrica que está formada por segmentos de rectas que se unen en un punto, en tres puntos no colineales, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son sus elementos? ¿Qué lo forman? Pues un triángulo tiene tres lados, ¿sí? Así como tiene tres lados, tiene tres vértices, y así como tiene tres vértices, tiene tres ángulos interiores, y también tiene tres ángulos exteriores. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con la clasificación de los triángulos. Vamos a ver cómo es que se clasifican los triángulos. Los vamos a clasificar de acuerdo con las longitudes de sus lados. Ya sabíamos que los triángulos tienen tres lados, ¿sí? Y los lados se denotan con letras minúsculas.
Vamos a ver cómo se clasifican según sus lados. La primera clasificación es un triángulo equilátero, ¿sí? El triángulo equilátero. Aquí lo estamos viendo. El triángulo de color verde, ¿sí? Tiene tres lados. Vamos a ver qué cosa dice. Es aquel triángulo cuyos lados tienen la misma longitud. Acá los vemos, ¿no? Acá la longitud de este lado es n, ¿sí? Vale n. El otro lado también vale lo mismo, o sea, n. Y el tercer lado también vale lo mismo. Tienen la misma longitud. Además, además de que tienen los tres lados la misma longitud, en un triángulo equilátero los tres ángulos internos miden 60 grados. Entonces, cuando nosotros veamos que tenemos un triángulo equilátero, vamos a saber que sus ángulos internos miden 60 grados. Los tres miden 60 grados. Y que sus lados miden iguales. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver cómo se denota. La notación es un triángulo y una barra en cada lado, que significa que es la misma medida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la clasificación de triángulos, la primera clasificación de triángulos de acuerdo con las longitudes de sus lados se llama triángulo equilátero. ¿Qué significa que es el equilátero? Que es un triángulo que tiene los tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuando con la clasificación de los triángulos de acuerdo con las longitudes de sus lados, tenemos al triángulo isósceles. Muy bien, aquí vemos en la figura a nuestro triángulo isósceles, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a explicar la figura. Dice que el triángulo isósceles es el que tiene dos de sus tres lados la misma longitud. Dos de sus tres lados tienen la misma longitud. Aquí vemos este lado que mide A y el otro también mide A. ¿Sí? Son iguales, tienen la misma longitud. El lado desigual, este lado de abajo, se le denomina base. ¿Correcto? Muy bien. Tiene otra característica, esta es la notación, ¿no es cierto? Esta es la notación. Un triángulo con los dos lados con una rayita, que significa que tiene la misma longitud en dos lados. ¿Sí? Muy bien. También generan dos ángulos. Los ángulos de las bases son iguales. ¿Sí? Muy bien. El lado PQ es la base del triángulo. ¿Sí? Aquí vemos el lado PQ es la base del triángulo. Este es el lado desigual, ¿no es cierto? Muy bien. Clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados. Muy bien. Tenemos al triángulo escaleno. Aquí tenemos la figura de un triángulo con tres lados. ¿Qué nos dice la teoría? Que el triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados diferentes longitudes. Muy bien. Vemos aquí que un lado vale A, el otro lado vale B y el tercer lado vale C. Entonces, vemos aquí que los lados del triángulo tienen medidas diferentes, ¿sí? Entre sí. Y la notación es un triángulo pequeño con el primer lado, una raya, el segundo lado, dos rayas y el tercer lado, tres rayas, indicando que cada lado es diferente uno del otro. Muy bien, continuamos. Siguiendo con la clasificación de los triángulos, de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ahora ya no lo vamos a clasificar según sus lados, sino según la medida de sus ángulos.
Muy bien. Vamos a ver el primer triángulo. Se llama triángulo acutángulo. ¿Sí? Triángulo acutángulo. Vamos a ver, ahí tenemos la figura. ¿Qué nos dice la teoría? Es aquel triángulo en el que sus tres ángulos interiores son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Ahora vemos la figura. El triángulo tiene sus tres ángulos interiores, porque un triángulo tiene tres ángulos interiores, miden diferente. Ya no estamos revisando los lados, miren, ya no observamos los lados, no existen medidas en los lados. Acá lo que observamos son los ángulos interiores, ¿sí? Los estamos clasificando. Cuando vemos un triángulo con los ángulos interiores que miden, que son agudos, o sea, miden menos de 90 grados, se llama triángulo acutángulo. ¿Y qué se cumple en este triángulo? Bueno, se cumple que el ángulo alfa es mayor que 0 pero menor que 90 grados para que sea acutángulo. El ángulo beta también mide menos de 90 pero más que 0. Y el ángulo tita mide también menos que 90 y más que 0 para que los tres ángulos interiores sean menores que 90 y se cumpla que sea un triángulo acutángulo. Muy bien, continuamos. Clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Muy bien. ¿Cuál es la segunda clasificación? Bueno, vamos a ver un ejemplo de acutángulo. Aquí hay un triángulo acutángulo cuyos tres ángulos internos miden menos de 90 grados. ¿Sí? Entonces este triángulo con ángulo A de 90, ángulo B de 50 y ángulo C de 60 miden menos de 90 grados. Entonces sería un triángulo acutángulo. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Y tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Qué cosa es el triángulo obtusángulo? Aquí tenemos la figura con la forma de un triángulo obtusángulo. Muy bien, ¿qué nos dice la teoría? Dice que es aquel triángulo en el que uno de sus tres ángulos interiores es obtuso. ¿Qué cosa es obtuso? Que es decir que uno de ellos mide más de 90 grados pero menos de 180. Aquí vemos que este ángulo es bastante abierto, ¿no? Es obtuso, mide más de 90 grados. ¿Sí? O sea que uno de los tres ángulos del triángulo, de los ángulos interiores, es obtuso. O sea, más de 90 grados, mide más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que el ángulo tita es mayor a 90 grados. ¿Ya? Ya no es menor que 90, es mayor que 90, pero es menor que 180 grados. Muy bien, continuamos. Continuando con la clasificación de los triángulos, de acuerdo a la medida de sus ángulos, vamos a ver un ejemplo de triángulo obtusángulo, que es el que tiene uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Y aquí tenemos el ejemplo. El ángulo M mide 50. El otro ángulo P de este triángulo mide 30, pero uno de sus ángulos internos mide más de 90. El ángulo N mide 100. ¿Sí? Entonces, uno de sus ángulos internos es obtuso, mide más de 90 grados. Muy bien. Continuando con la clasificación de los triángulos
de acuerdo a la medida de sus ángulos. Vamos a ver. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Y por qué se llama triángulo rectángulo? Aquí vemos la figura, ¿sí? Vemos un ángulo de 90 grados y el indicador de un cuadrado, ¿no? Vamos a ver. Dice, es aquel triángulo en el que uno de sus lados interiores es recto. Acá está. ¿El ángulo recto cuánto mide? 90 grados, ¿sí? ¿Correcto? Ya no, un ángulo ya no es agudo, ni el ángulo es obtuso, no, es recto, mide 90 grados, ¿sí? Muy bien. Los lados que determinan el ángulo recto se denominan catetos, o sea, este lado de acá se va a llamar cateto, y este también se va a llamar cateto, ¿sí? Le podemos poner cateto A, cateto B, cateto X, cateto Y, muy bien. Mientras que el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Entonces, si este es nuestro ángulo recto de 90 grados, el lado opuesto no va a ser este, ni tampoco este, porque son adyacentes. El lado opuesto vendría a ser el lado más largo, más grande, de mayor longitud. Este lado no se le denomina cateto, sino se le llama o se denomina hipotenusa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, atentos que vamos a repetir. El triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos mide 90 grados, o sea, es ángulo recto. Y los lados se les denomina catetos, a excepción del lado que está opuesto al ángulo recto que se llama hipotenusa. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de los teoremas fundamentales de los triángulos. Muy bien. Primer teorema. Dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es igual a 180. Vamos a ver. Acá vemos un triángulo que ya sabemos que tiene tres ángulos interiores o internos. Dice que en todo triángulo la suma de estos tres ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces la fórmula sería alfa más beta más tita es igual a 180 grados, porque son los ángulos internos. Muy bien, continuamos. Continuando con los teoremas fundamentales de los triángulos, tenemos el segundo teorema que dice que en todo triángulo la suma de las medidas de sus tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Muy bien, diferente a la suma de los ángulos internos, ¿no? Y acá vemos el triángulo, ¿correcto? Y vemos la proyección de sus lados. Y cuando proyectamos cada lado se genera un ángulo que está fuera, externo al triángulo. Entonces, para cada vértice hay un ángulo externo, para cada vértice con cada lado, ¿no? Cuando proyectamos uno de los lados. Entonces, la suma de estos tres ángulos externos es igual a 360 grados. Vamos a ver la fórmula. El ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z, que son ángulos externos, lo igualamos a 360 grados. Ese es el segundo teorema de fundamentales de los triángulos. Muy bien, continuamos. Teoremas fundamentales de los triángulos. Vamos a ver el tercer teorema, que dice que en todo triángulo la medida de cualquier ángulo exterior de un triángulo, ¿no?, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a este. Vamos a ver en la figura para captarlo y verlo más sencillo. Entonces aquí tenemos el triángulo. Atención, aquí tenemos el triángulo. Por favor, miren acá. ¿Qué tenemos aquí? El triángulo. Y tenemos sus ángulos interiores y acá un ángulo exterior. Entonces, ¿qué nos dice? Que la medida que este ángulo interior, ¿sí?,
la medida de este ángulo exterior que está afuera, la medida de este ángulo exterior va a ser igual si nosotros sumamos los dos ángulos interiores que no son adyacentes, que no están al lado, ¿no? Al ángulo exterior. O sea, a los dos ángulos interiores no adyacentes a este, que están al frente, no al lado, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un triángulo y nos dan un ángulo exterior, sumando los dos ángulos interiores no adyacentes a este, nos va a dar la medida del ángulo exterior. Muy bien. Entonces, diremos que el ángulo exterior θ es igual al ángulo interior alfa y beta, no adyacente, ¿sí? Entonces la fórmula sería alfa no adyacente más beta no adyacente igual a θ exterior, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Continuamos con los teoremas fundamentales de los triángulos. Vamos a ver nuestro cuarto teorema y es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué dice? Se cumple en todo triángulo rectángulo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus lados mide 90 grados y los lados se llaman catetos, ¿sí? Cateto A, cateto C, ¿correcto? Y la parte, el cateto que está al frente, no adyacente, es el cateto, se le llama hipotenusa. Muy bien. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de los catetos, el cateto A y el cateto C, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy bien, vamos a ver. La suma de A al cuadrado más C al cuadrado es igual a la hipotenusa que es B al cuadrado. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice nuestro teorema de Pitágoras. Que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Muy bien, niños, hasta aquí la clase de hoy. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.